Acuérdense que la mercadotecnia no tiene nada que ver con la publicidad, son dos elementos muy diferentes. Y inclusive el merchandising también es otro elemento bastante diferente que uno puede tender a confundirlo. Es decir, bueno, la mercadotecnia y la publicidad son lo mismo, no son lo mismo, siempre tenganlo presente, que son dos cosas bastante diferentes. Entonces la mercadotecnia consiste precisamente, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, en de definir qué son los gustos que tiene el cliente, ¿verdad? Es decir, tratar de identificar o de crear las necesidades que tiene el cliente y por ahí satisfacerlas de acuerdo a una estrategia de marketing que se ajuste a esas necesidades. Y también que se ajuste también a las realidades actuales. Inclusive la semana pasada estábamos discutiendo un poco cómo cómo se van ajustando algunos locales para que haya una mayor integración en cuanto al público que está llegando. De hecho, bueno, y hoy día lo podemos ver en muchos restaurantes, cafeterías, las estrategias mercadológicas es básicamente o gira en torno a a las medidas de bioseguridad. Entonces, cuanto más medidas de bioseguridad aplique o cuanto más atractivas sean las medidas de bioseguridad, más atractivo va a resultar ese sitio para que haya una mayor afluencia o mayor visita de personas. Y también dentro del mismo modelo de negocios muchos de ustedes lo lograron elaborar bien, el tema de los medios, en cómo nosotros nos vamos a interactuar con nuestro cliente, no solamente es a través de redes sociales, no solamente es a través de un dispositivo móvil, sino que la atención al cliente está vinculada con varios elementos que son muy importantes, tenerlos muy en claro, porque ¿qué sucede? Bueno, la relación de los clientes, acuérdense, como lo habíamos visto la última vez, vamos a ver si tengo para proyectárselos. Ajá. Acá, que la relación del cliente, o es decir, si esa relación que yo voy a tener con el cliente es como yo, justo como vimos en el video, no vamos a establecer una relación a largo plazo que sea duradera para que el cliente pueda venir y comprar nuevamente los productos que nosotros estamos ofreciendo. Eso está ligado también con el ciclo de vida del producto, porque ¿qué significa eso? Que no podemos quedarnos con el mismo producto siempre, tenemos que irlo modificando, tenemos que irlo variando para generar mayor atractivo. De hecho, si ustedes se fijan, y bueno, yo que soy un alto consumidor de café y visitante de cafeterías, cuando abren una nueva, voy, la visito, inspecciono un poco el lugar, qué es lo nuevo que tiene, cómo se diferencia con respecto a otras. No obstante, cuando ya pierde su atractivo, por muy decorada que esté, si mantiene la misma oferta constantemente, entonces va perdiendo su atractivo. Y bueno, eso es una realidad que logro ver mucho en el occidente, que se abre mucha cafetería nueva, cada una tiene su lógica y eso está bastante bien, pero cuando no hay una variabilidad, cuando no hay un entendimiento en el ciclo de vida de los productos, entonces ahí estamos cometiendo un error garrafal. Y, y no necesariamente hay que hacer grandes ajustes, simplemente hay que saber entender al cliente, porque de hecho, pues el crecimiento de un negocio va a depender de la fidelización que tenga el cliente. Y como pudimos ver también, la relación que existe con los clientes no solamente se trata de ese vínculo de cómo yo lo voy a atender, sino cómo logro que se fidelice a mi marca. Y eso pues es un trabajo que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Y bueno, muchos ejemplos ustedes habrán visto, ¿no? De cómo se van desarrollando distintas estrategias, y eso es lo que tienen que aprender y lo vamos a aprender acá en la clase, obviamente, cuáles son las distintas estrategias que existen para lograr esa fidelización del cliente y no precisamente gira todo en torno a las ofertas. También cómo yo dispongo del lugar, cómo yo voy haciendo un seguimiento de mi cliente. También vamos a ver esas variables o esas medidas que se le hacen a los clientes para que ustedes puedan identificar
cuál es el seguimiento que le vamos a dar, porque a nuestro cliente no solamente es llegar a la venta y ya estuvo, se acabó ahí. No, tenemos que lograr que haya una recompra que vuelva nuevamente. De hecho, yo ahí en Occidente tengo 2 cafeterías que son mis predilectas, una porque me gusta el café, la otra porque me gusta el lugar, y es muy poco probable que yo me mueva de esos 2 lugares a menos que se me ofrezca un canal distinto, ¿no? Y entonces ahí pues las demás cafeterías todavía no, no logran eso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una segmentación de mercados también, y de acuerdo a la segmentación de clientes o la segmentación del mercado, es que también nosotros vamos ajustando nuestra estrategia de marketing. Vuelvo y repito para que se lo graben, que la segmentación, que la propuesta de valor, que las estrategias mercadológicas no es la publicidad, no es las ofertas que yo le voy a brindar al cliente en el tiempo, no, sino que es cómo yo hago que él comprenda cuál es mi marca, se identifique con ella, se fidelice con ella y sea capaz de durar un buen tiempo y obviamente traer al mayor número de clientes posibles, que vaya creciendo esa relación en cuanto a los clientes. Por ahí también estuvimos viendo el funnel de ventas, que básicamente, bueno, consiste en esto que ustedes están viendo en pantalla, la atracción, es decir, la generación de tráfico, que la podemos hacer a través de distintos canales de comunicación, por medio de blogs, redes sociales, páginas de captura, inclusive la publicidad no online, sino la offline, que mandan los carros, los anuncios de televisión, en fin, toda esa publicidad nos va a generar un canal de atracción. Estábamos viendo al inicio el video de McDonald's, ¿verdad? Que tiene una publicidad muy atractiva, y ustedes vieron ahí la diferencia entre lo que realmente se da en el platillo y lo que el comercial hace, lo que la publicidad vende. Entonces eso es simplemente generar atracción, que el mayor público posible vaya conociéndonos, y después más adelante llegamos a tener una interacción. Y en esa interacción pues se crea un vínculo que se espera que sea próspero, porque lo que buscamos es que en esa interacción las personas puedan conocer, identificar cuáles son los privilegios o las virtudes que tiene nuestro negocio, lo que no tiene nuestro producto, y de ahí pues más adelante simplemente vayan interactuando, conociéndolo, y se interesen muchísimo más, y luego pues lleguen al segmento de la conversión, es decir, cuando ya se genera la venta, y en la venta pues desde ahí existe un nuevo canal, ¿no? Y por último, la fidelización. De hecho, el viernes pasado me pasó algo bastante curioso, y que inclusive desde el punto de vista mercadológico me llamó mucho la atención. Eh, andaba en carretera y accidentalmente pues caí en un bache y se me quebró una de las puntas de dirección del carro, de las llantas frontales. Y bueno, ni modo, tuve que ir a un taller, pero lo que sucedió en el taller fue bastante llamativo, ¿no? Al inicio me atiende una persona consultándome qué es lo que me había sucedido y cómo me pueden colaborar. Pues ya explico cuál fue mi situación. Inmediatamente llegó uno de los mecánicos, revisó, y pues ya me hicieron pasar. Cuando me hicieron pasar, le tomaron todos los datos, y obviamente me gustó también que en el mismo taller estaba la tienda que vendía los repuestos que necesitaba. Entonces ya una vez que se hizo el diagnóstico, pues se, se trajeron las piezas que me hacían falta, y en el transcurso estaban arreglando el carro, pues ahí me tomaron los datos, correo electrónico y demás. Al inicio parece un poco invasivo eso, pero más adelante no lo es tanto. Y de ahí, pues en un lapso de hora y media, 2 aproximadamente, pues me hicieron la reparación. Ahora, lo curioso fue que posterior a eso, ya el día lunes, pues cae un correo consultándome qué tal fue el servicio, una pequeña microencuesta donde se me pregunta cómo me sentí con el servicio, qué cosas se pueden mejorar, y
también la disposición que tiene la compañía o el negocio para ofrecer otras cosas u otros servicios. Inclusive había un descuento por cambios de aceite. Entonces me pareció bastante llamativo porque desde el punto de vista mercadológico es una propuesta bastante interesante. De hecho, muy pocas veces se hace esto, ¿no? Que se le da seguimiento al cliente, simplemente nos tratamos de centrar en las ventas, queremos vender, 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 pero nos olvidamos que el cliente debe volver. Y entonces ahí es donde estamos cometiendo muchos errores y muchos negocios cometen muchos errores ahí. Ustedes no lo van a cometer, obviamente, porque ya están aprendiendo esto, pero como ustedes pueden ver, no es la publicidad, sino que es la estrategia adecuada para fidelizar al cliente. Entonces, en el caso particular, cuando tenga algún inconveniente, ya sé dónde voy a ir, que me voy a sentir a gusto, bien atendido, y obviamente también el sitio lo voy a recomendar, que es lo que busca el negocio en particular. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta que no solamente es generar atracción para ventas, sino generar todo un canal, un procedimiento que es un poquito lento, sí, no vamos a esperar de la noche a la mañana que tenga un gran éxito, pero ya una vez cuando esto empieza a funcionar, que se aplican los canales adecuados, pues la relación, el vínculo del cliente con la empresa se vuelve mayor. Y eso es lo que tienen que buscar ustedes, que exista un vínculo coherente entre el negocio y su cliente. Si no, entonces solamente están generando ventas y pues obviamente el negocio puede ser competido. De hecho, hoy día estamos en un mercado bastante competido, así que hay que tener mucho cuidado, hay que saberse diferenciar con respecto a los demás negocios, a los demás productos que hay en el mercado. Bien, también estuvimos hablando de la comprensión del mercado, cómo vamos a entender el mercado desde dos ópticas, desde el macroentorno y desde el microentorno, o sea, el llamado análisis del entorno, lo estuvimos viendo, que existen dos elementos, el elemento de macroentorno que evalúa o valora todos aquellos aspectos que influyen sobre el negocio, pero que también nosotros no podemos tomar decisiones, es decir, solamente nos podemos acomodar o ajustar de acuerdo a las circunstancias como se van dando. Y de ahí pues el microentorno que sí también ahí no podemos, no hay una gran influencia de nuestra parte, pero sí también nos podemos adaptar o ajustar nuestra estrategia de acuerdo a los elementos que influyen en el microentorno. Estuvimos viendo el microentorno, creo que fue lo último que habíamos visto, que eran 5 elementos, también se denomina pues, las 5 fuerzas de Porter, donde, bueno, hay que valorar cuáles son los proveedores, es decir, si ponemos un negocio, quiénes son nuestros proveedores, si tenemos un solo proveedor o tenemos varios. Lo recomendable es siempre tener varios proveedores, pero no siempre, no todas las veces nos vamos a encontrar con ese escenario, siempre vamos a tener escenarios diferentes. Y bueno, un escenario donde hay un único proveedor resulta un poco perjudicial para nosotros, porque si deciden, no sé, incrementar los precios o dejar de vendernos, entonces ahí vamos a tener problemas nosotros, porque o nos ajustamos o perdemos. Luego la competencia, qué productos o qué negocios existen en el mercado que son competidores con nosotros. No es necesario que vendan lo mismo, sino que sean sustitutivos a lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cafetería por un lado y al otro lado de la cuadra está alguien vendiendo licuados, entonces es un producto sustituto y eso es competencia para nosotros. A diferencia de la rivalidad, que la rivalidad es un negocio o un producto que ofrece exactamente las mismas características que el nuestro, entonces eso lo va a volver muchísimo más complejo. Ahí podíamos ver, no sé, 2 restaurantes de hamburguesa, 2 cafeterías que ofrecen exactamente lo mismo, entonces se vuelven automáticamente rivales. Ahora, si son 2 cafeterías con conceptos totalmente diferenciados, que buscan un público totalmente distinto también, entonces solamente se vuelven competencia. Clientes, acuérdense que vamos a entender los clientes de 2 vías. Primero, ¿qué quieren los clientes?
hay que entender qué es lo que busca el cliente de nuestro producto, de nuestro servicio. Y segundo, qué está dispuesto a ofrecer el cliente también. Porque, o sea, si no logramos hacer esa diferenciación, entonces ahí vamos a tener un par de problemitas. Por ejemplo, ahorita en clase, ustedes son clientes, entonces aquí tenemos dos vías, ¿no? Ustedes como cliente, ¿qué quieren? ¿Quieren aprender? ¿Quieren sacar la clase? ¿Quieren nada más pasar con buena nota, sin esforzarse mucho? Bueno, hay un montón de cosas que hay que entender como que ustedes quieren o demandan como clientes, pero también que están dispuestos a ofrecer como clientes. Si yo, en este caso, bueno, como docente, veo que mi producto tiene que ser un producto de calidad diferenciado con respecto al resto, obviamente lo mío es dar clase ahorita, pero ustedes como cliente, bueno, ¿qué retroalimentación dan? ¿Les gusta el producto que se les está dando? ¿No les gusta? ¿Hay que mejorar en algo? Bueno, esas cosas hay que valorarlas, obviamente, porque tengo que fidelizar a mi clientela. Y segundo, bueno, que están dispuestos ustedes a dar. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí vamos a diferenciar también si, o sea, el producto es uno, son las clases, pero ¿qué están dispuestos ustedes a dar? ¿Un poco de compromiso, un poco de tiempo extra, o solamente va a haber una gran quejadera de que esto no le gusta, de que mejor no tengamos clase, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ahí existen dos posibilidades: o mi producto cae, te cae, es decir, le bajo la calidad, ya me importaría muy poco lo que piensen o lo que opinen, o bien mantengo mi estándar, pero para un público en particular, ¿verdad? El que no le guste, pues ya no es parte de mi público. Porque ¿qué sucede? Y eso lo vamos a ver más adelante. No siempre podemos apuntarle a que un producto vaya dirigido a todo el público en general. De hecho, es un craso error porque nunca vamos a lograr satisfacer las necesidades de todos. Y de ahí tenemos los productos o los servicios que sean sustitutos. Ya lo había puesto como el ejemplo anterior, ¿no? Que si usted tiene ganas de tomar algo o de salir, bueno, si usted quiere salir, tiene distintos lugares a donde ir, puede ir a, no sé, a una discoteca, puede ir a una iglesia, entonces son dos escenarios distintos, pero son servicios sustitutos que van a satisfacer su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Salir. Bien. Entonces así, o igual, ¿no? Si tiene hambre, va a encontrarse, y eso lo habíamos puesto en un ejemplo, que puede encontrarse distintos restaurantes con distintas ofertas y son productos sustitutos. No es lo mismo una taquería que una hamburguesería, si bien venden alimentos, pero son productos sustitutos porque no van a canalizar el mismo gusto para todos. Bueno, y de ahí, bueno, esto es lo mismo que estaba explicando anteriormente, las 5 fuerzas de Porter, que cuáles son los nuevos entrantes de la industria, es decir, los productos que van a haber nuevos o productos o servicios que se empiezan a ofrecer en el mercado. Imagínense que usted tiene, no sé, se dedica a la venta de café y su vecino también se dedica a la venta de café. Entonces ahí vamos a tener ya nuevos entrantes dentro de la industria cafetalera que son, pues, obviamente, hacer que se mermen nuestras ventas. El poder de los consumidores, acuérdense que el consumidor tiene la última palabra. Si no compra nuestro producto, entonces no estamos en nada. La amenaza de productos sustitutos, bueno, ya lo acabo de recalcar, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Muchos productos que son similares, tal vez que no ofrecen las mismas características que nosotros, pero que son bastante similares. Miren, por ejemplo, cuando uno va para San Pedro Sula, hay, creo, dos cafeterías bastante, bueno, curiosas, ¿no? Bueno, tres cafeterías que uno sale, se encuentra. Está la de Seis Valles, está la de, bueno, hay una que no me acuerdo cómo se llama, y está la de Santa Bárbara, la de la 6 de mayo. Entonces, son tres cafeterías, cada una tiene características distintas, están adornadas distintas. Hay una que está ya cerca para llegar a San Pedro Sula, que es más típica, más tradicional. El café lo hacen en ollitas de barro y no sé qué. Entonces hay un público muy específico que es el que le gusta ese tipo de lugares. Entonces se detienen las personas que les gusta ese tipo de atractivo. Hay otros que esperarán un sitio un poquito más
más armoniado con el tema de café, como sucede con la cafetería Seis Valles. Usted va, tiene un miradorcito y a la vez puede hacerse un recorrido y visitar toda la finca, ¿no? Entonces son dos extremos distintos, una el que le gusta lo tradicional, a mí lo personal no me gusta, entonces cuando paso por esa cafetería ni me detengo, pero si yo digo, bueno, me gustaría ver cómo está el cafetal, si ya floreció, si ya qué están haciendo, entonces ahí pues ya voy a las Seis Valles. En cuanto a comida y servicios es casi lo mismo, no hay mucha diferencia entre uno y otro, solo va a cambiar que uno es más regional o va a tener una oferta alimentaria más parecida a la Copaneco que la otra que es más santabarbarense. Entonces ahí para que ustedes vean que hay diferencias, hay una misma lógica de producto a vender, pero mercadológicamente tiene, ¿cómo se llama? Tratan de aglutinar públicos distintos. De ejemplo, bueno, ya lo que ya brindado. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, hablar un poco sobre el macroentorno. De hecho, hay que arrancar primero por esta parte porque, ¿qué sucede? Nosotros no podemos hacer ninguna estrategia mercadológica porque tenemos que pasar por un montón de etapas. De hecho, la primera etapa consiste justamente en eso, en identificar cuál es la propuesta de valor, cuál es el segmento de mercado, cuáles son los productos de mayor relevancia que tiene ese negocio. O sea, hay que hacer una fase diagnóstica donde tenemos que identificar qué elementos son los esenciales que tiene ese negocio o ese servicio que se está prestando. Así que cuando ustedes vayan a hacer una estrategia mercadológica, ya sea para un negocio grande o un negocio pequeño o para ustedes mismos, tienen que partir de ahí, del diagnóstico. ¿Cuál es la propuesta de valor? Si yo le preguntase a cada uno de ustedes, a usted como persona, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Qué está ofreciendo? ¿Y cómo se está diferenciando con respecto al resto? Cada uno me dirá, bueno, yo soy único y especial y no sé, dirá todas sus virtudes, pero bueno, habrá que ver si eso realmente lo hace diferenciador y si le hace atractivo con un mercado que es bastante competido, ¿no? Entonces ahí analícenlo, primero ustedes digan, bueno, yo, ¿cuál es mi propuesta de valor? Y de ahí siguen, ¿a qué segmento de clientes estoy dando? Y ahí podemos ver un ejemplo bastante curioso, porque ustedes tienen sus amistades, pero vaya, supongamos el ejemplo, ¿no? En la universidad, todos tienen amistades, pero no son amigos de toda la universidad. Estamos hablando de ese montón de estudiantes. No, usted lo que hace es que busca a aquellos que congenian con sus ideas, con sus comportamientos, con sus gustos. Entonces lo que hizo fue de todo el público escoger aquel que le llamara más la atención. Entonces lo que hizo fue una segmentación del mercado para nada más usted ofrecerse o brindar su amistad a aquellas personas que cree que lo van a valorar más. Y así, pues, en todas las cosas de la vida también aplicado, obviamente, a un negocio o un servicio. Bueno, entonces el macroentorno. El microentorno ya vimos que eran las 5 fuerzas de Porter, que son estas de acá, son 5 fuerzas, las voy a repetir: los proveedores, la competencia, la rivalidad, los clientes y los productos sustitutos. Todos siempre hay que hacer una barrera de entrada, es decir, cómo mi negocio tiene una barrera de entrada, qué le influye o qué le impide que pueda entrar. O sea, yo quiero poner un negocio o estoy evaluando un negocio o un producto, bueno, ¿quién va a ser el proveedor? ¿Qué barrera va a tener con ese proveedor? ¿Hay un único proveedor? ¿Hay más proveedores? Cuando hay múltiples proveedores, entonces podemos jugar a encontrar el proveedor que mejor se ajuste tanto en lo económico como en lo productivo. También en la competencia, qué tan competido está ese mercado, el producto que tenemos es único o es diferente o hay una pequeña competencia o existe un monopolio y nosotros queremos romper con ese monopolio. Bueno, todo eso hay que valorarlo y así con lo demás. Bien, entonces en el macroentorno, básicamente lo medido a nivel macro, es decir, todo lo que va a influir a nivel externo dentro de esa propuesta de valor, dentro de ese negocio, dentro de ese producto que se está ofertando.
Y bueno, se hace un análisis PESTEL, aquí que PESTEL es unas siglas de político, económico, sociopolítico, tecnológico, ecológico y legal, donde tenemos que ver cuáles son esas medidas que van a influir. Por ejemplo, a nivel político, las normas, los reglamentos. ¿Cuál es la primera que nosotros nos va a hacer que nos ajustemos desde el punto de vista político? Bueno, la SAR, ¿sí? Que tenemos que pagar impuestos, tenemos que estar constituidos, todo eso es a nivel legal, ¿no? Todos esos trámites que hay que hacer para abrir o poner un negocio, entonces eso es a nivel político, influye sobre nosotros, no podemos tomar, no podemos cambiarlo, o sea, son medidas que ya influyen y nosotros nada más nos tenemos que ajustar. Y entiéndase también que cuando hablamos de político, no es de los colores políticos, de si este o el otro, no. ¿Qué medidas toma el país para regular el funcionamiento de un servicio? A nivel económico, la situación económica, primero a nivel de país, luego la producción nacional, PIB, políticas monetarias, tipos de cambio, o sea, es decir, toda la influencia de las repercusiones económicas sobre el negocio. Por ejemplo, ahorita con la pandemia tenemos un montón de cosas que están influyendo. Primero hay muchos negocios que han cerrado, eso significa que hay un alza también de los precios porque la gente quiere ganar rápidamente el dinero que se perdió los primeros meses, entonces ahí hay una influencia económica. También si el país, y esto lo vimos grosso modo en economía, si el país está pasando por una muy buena etapa económica, entonces va a haber mayor demanda de dinero y con mayor demanda de dinero la gente va a tener la posibilidad de comprar más. Si hay una menor demanda de dinero, el público no tiene tanto dinero, entonces no va a querer comprar o consumir nuestros servicios. Entonces eso va a influir sobre nosotros. Y también cuando tenemos un producto que nosotros decimos, bueno, es diferenciado o es un producto premium para clase media, para clase alta o para un club exclusivo, entonces va a influir en los precios. A nivel sociopolítico, o también lo podemos llamar sociocultural, por ejemplo, bueno, primero el estado de bienestar de cada una de las personas, cómo se encuentran, su situación demográfica, estilo de vida, el comportamiento cultural también influye. Si no es lo mismo la cultura que hay en Tegucigalpa como la que hay en Copán, son dos extremos distintos. No piensa o consume las cosas de la misma manera alguien de Corquín que alguien de San Pedro Sula o de Tegucigalpa o de Olancho. De hecho, gastronómicamente, por ejemplo, tenemos un cambio cultural considerable. Entonces, esas cosas son influyentes al momento también de nosotros poner un negocio, ¿no? O un producto, cómo culturalmente va a ser aceptado. Por ejemplo, bueno, no se me había ocurrido ponerlo antes, pero podemos ver en nuestro país el tema de la Cruz Roja. La Cruz Roja en todos los países occidentales, pues es la representación una cruz de color rojo, todos creo la habrán visto, pero en los países orientales, pues la cruz tiene otro significado, entonces en lugar de utilizar la cruz se utiliza una media luna. ¿Por qué? Porque hay un cambio sociocultural distinto, entonces no podemos hacer la misma estrategia con lo mismo, o sea, con lo mismo para todo el mundo. Tenemos que aprender a ajustarnos a esos factores culturales. A nivel tecnológico, bueno, lo más esencial es la situación del I+D+I. ¿Qué significa esto? Bueno, investigación, desarrollo, innovación y cómo nuevas cosas, la tecnología a nivel tecnológico, las cosas van avanzando, la tecnología del año pasado ya hoy evolucionó, ya existen otros canales o medios para podernos comunicar o interactuar. No es lo mismo, por ejemplo, la tecnología que existía en 2004 a la que existe hoy día. Por ejemplo, hoy tenemos un montón de redes sociales que no solamente están para subir selfies, sino que también podemos hacer una publicidad de nuestros servicios y también nos podemos ajustar, también hacer un marketing un poquito más coherente con el público al cual queremos llegar.
Entonces, si nosotros entendemos eso, que la tecnología, o sea, las redes sociales, por ejemplo, son un movimiento tecnológico, entonces eso influye para que aprendamos a hacer una mejor diferenciación y uso de la tecnología, o con algo tan simple que empiece usted, ponga un negocio y no tenga un sistema de facturación y ya después lo vaya incorporando, tenga un sistema POS, pueda poner su tienda en línea. Entonces son elementos tecnológicos que van evolucionando y que usted puede hacer uso de ellos en la medida que quiere innovar, si no, pues así lo deja. Ecológico, desde el punto de vista ecológico tenemos, bueno, las políticas de protección, medio ambiente, todos los negocios en su mayoría generan contaminación. Existen leyes de protección medioambiental, existen regulaciones ambientales que influyen, que nosotros, al igual que lo político y todo lo demás que he mencionado, nosotros no podemos cambiarlo, pero sí podemos utilizarlo o ampararnos en ello para hacerlo de manera correcta. Y a nivel legal existe, bueno, patentes, permisos. Por ejemplo, si se necesita un permiso de operación legal, si no, su negocio es ilegal, en fin. O si usted está sacando una receta muy propia, muy familiar, entonces también tiene un aspecto legal. Si no es lo mismo vender el café, por ejemplo, usted viene, hace todo el proceso del café, le pone una etiqueta bonita, le pone una bolsa muy bonita y la vende, pero si usted no tiene el registro sanitario, no puede vender en supermercados. Con algo tan sencillo, usted se puede dar cuenta que necesita el cumplimiento de factores legales para que pueda comerciar, para que pueda vender. Entonces, son factores, repito, que influyen dentro del producto, influyen dentro del negocio, pero que nosotros no lo podemos cambiar, sino que tenemos que ajustarnos, tenemos que acoplarnos a esas medidas que hay. Ahorita, la pandemia es algo que no podemos controlarlo, sino que nos tenemos que ajustar. Entonces, bueno, ni modo, no hay que buscar las medidas de bioseguridad, de protección personal a nivel local y a nivel de locales, cómo los negocios van a evolucionar, si no, pues, si no aplican o adoptan estas medidas de bioseguridad, entonces van a seguir cerrados por un buen tiempo. Ya vieron ustedes que un negocio cerrado, pues no hay ganancias, solamente hay pérdidas y es lo que no andamos buscando. Aquí tenemos un ejemplo, igual yo se los voy a pasar porque no estoy seguro que se pueda ver con detenimiento, pero aquí ustedes pueden encontrarse a nivel PESTEL, a nivel macroentorno, distintos elementos, ¿no? Voy a tomar uno un tecnológico. ¿Qué innovaciones tecnológicas podrían afectar nuestro mercado? Tecnologías emergentes, aquí podemos ver, inteligencia artificial, Big Data, la automatización. Ya vieron ustedes que en la medida que se va automatizando un servicio, entonces se va volviendo más diligente y se va volviendo muchísimo más rápido la prestación de ese servicio, ¿no? Entonces eso es bien interesante que a nivel tecnológico promovamos la automatización. ¿Por qué? Porque estamos jugando también con el tema del tiempo. Y el tiempo es muy importante, no absorber mucho tiempo de nuestro cliente para poderlo atender bien, que se sienta cómodo y que quiera volver, porque ese también es una característica diferenciadora de distintos negocios. Imagínese que usted llegue a una peluquería y cueste que le atienden y le atienden mal. A otra peluquería que lo atiendan rápido, le hacen un buen servicio, entonces ahí usted vuelve a querer volver. Entonces, ¿por qué? Porque se van automatizando procesos. Y bueno, de ahí, por ejemplo, a nivel legal, leyes de empleo, salario mínimo, por ejemplo, que algunos, ¿cómo se llama? El gobierno pone el salario mínimo como medida y entonces luego hay que ajustarse porque si no, pues está incumpliendo con la ley y así sucesivamente un montón de cosas que van a influir. Entonces esto yo se lo voy a pasar para que ustedes lo vean. Aparte es parte de la asignación que voy a dejar el día de hoy. Y aquí tenemos un ejemplo de este análisis PESTEL y podemos ver que existen, bueno, primero un factor político, económico, social y luego aspectos. ¿Qué aspectos pueden influir? Y aquí en esta matriz podemos ver que yo puse 3 aspectos por cada uno, aspecto 1,
Dos, tres, no siempre tiene que ser malo. O sea, hay aspectos políticos o aspectos de cada uno de los índoles que puede ser positivo. Ahora, ¿cómo influye ese aspecto que nosotros hemos puesto en corto plazo, mediano o largo plazo? Y si ese aspecto influye de manera positiva, negativa o es realmente indiferente, ¿no? Supongamos que el otro año vuelve a caer otra plaga, otra peste, otra pandemia. Sería obviamente a corto plazo, no es positivo, es negativo. Bien, entonces ese es el análisis que tenemos que hacer. Bien, bueno, ahí yo lo puse en político, pero era aquí en ecológico. Bien, o se viene un huracán un poquito fuerte, así como el del año 98, bien, que arrasó, que desbordó todo. Bueno, podría ser algo muy a mediano plazo y eso pues tiene una repercusión negativa. Pongamos un ejemplo a nivel económico, digamos, analicémoslo desde el punto de vista acá. Las tasas de interés bajan, digamos que bajan al corto plazo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Eso es positivo o es negativo? Obviamente que es positivo porque va a haber más disponibilidad de dinero, las personas van a poder acceder a dinero con bajas tasas de interés, entonces se va a incrementar el consumo. Y eso, pues, obviamente a nuestro negocio nos va a venir bastante bien o a nuestro producto nos va a venir bastante bien porque vamos a poder vender más, vamos a poder, como dicen en algunos lugares, colocar más productos en mercado. Y bueno, ya tomando el mismo ejemplo, el que vimos anteriormente, que ustedes ya lo hicieron, creo yo que ya lo hicieron, entonces tenemos un análisis del macroentorno. ¿Qué aspectos positivos y negativos van a influir desde lo político hasta llegar a lo medioambiental? ¿Algún ejemplo que ustedes quieran dar ahorita? A ver, Carmen. Estamos nulos. Eso veo que están nulos. Entonces, Vuelvo a bueno, preguntar, Inge. ¿Mm? Que repita Bueno, la pregunta, dicen ahí. que repita, que repita la pregunta. Sencillo. Vamos a ver, tenemos que analizar. Acuérdense, ya todos ustedes hicieron el modelo de negocio. Bien, ya todos ustedes creo que están haciendo el análisis Porter. Bien, estamos bien hasta ahí, estamos avanzados. Ahora, al análisis del entorno PESTEL o macro entorno, es decir, el nivel macro, ¿qué cosas positivas o negativas creen ustedes que puedan presentarse, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, en cualquiera de los 6 componentes que conforman este análisis? Inge, por lo menos, bueno, no sé si estoy equivocado, me corrige. Bueno, por ejemplo, en imprenta, la Ujú. imprenta, yo algo que puedo poner positivo, que para muchos tal vez no sea positivo, es cuando se incorporó o inició la institución SAR. Ajá. Eso vino a ayudar bastante en los ingresos de de las imprentas, en todas, porque ahora los documentos tienen vencimiento, lo que a usted lo obliga a que en Ajá. cierto tiempo vuelva. Ok, bueno, entonces es una medida positiva. Bien, y como dice usted, es algo muy propio de su segmento de mercado, ¿no? De lo que se dedica. Entonces eso sería político, ¿verdad? Sí. A ver, otro. En mi caso, en el negocio que nosotros tenemos, bueno, el que yo manejo, ahorita en la pandemia, como nosotros vivimos aquí en un pueblo, ¿va? Entonces la Ajá, gente casi no iba a los supermercados en la ciudad. Yo he vendido más en ese tiempo, a mí me ha aumentado bastante la clientela. ajá. Y aún Entonces, así se quedaron bastante de los que habilitó el transporte, se han quedado bastante de los que vinieron. Pues. mire, entonces ha influido de manera positiva. ¿Y va a, Ajá. y va a seguir influyendo de manera positiva o cree que en un mediano plazo ya reduzca?
No, de hecho ya redució un poco, como le digo, bastante se han quedado, Ujú. que no venían antes. Ajá, ajá. Ah, bueno. Entonces quiere decir que ayudó al inicio, pero después con el tiempo ya fue decayendo. Sí, pero ha sido poco, es a lo que me refiero. Ajá, ok. Bueno, vamos Inge, a ver qué marketing le metemos. Dígame. un aspecto podría ser como negativo para los beneficios de café sería Ajá. la traslación del producto, ya que por la pandemia no se puede, no sé si... Ok, de hecho, bueno, de hecho usted lo menciona y es verdad, ¿no? Ahorita, y lo decía también Janet al inicio, ahorita con la pandemia va a haber un pequeño poco de dificultades en cuanto al corte, al traslado y al cumplimiento de medidas de bioseguridad en los, ¿cómo se llaman? En los beneficios. Entonces Y eso, y para las empresas también, a las que exportan, porque imagínense, sí, quiere con decir que eso va a de ser los... más. Para el productor también, porque Más, la gente no va a estar así como muy disponible a querer a ir a cortar y como antes, pues que todo el mundo se ocupaba y hoy creo que no va a ser así. Sí, va a ser un poquito más difícil. La movilidad va a ser bastante difícil. Aparte la aglutinación de personas, ¿verdad? Porque cuando se está cortando, la gente se está muy cerca. Y cuando se trasladan también en los carros, más que todo. Ajá, bueno. Te imaginas un montón de gente ahí hacinada en un carrito. Inge, por ese sería como, sí, a corto plazo, ¿va? Eso sería a corto plazo, correcto. Muy bien. Diga, Janet. Por ejemplo, ahorita con las exportaciones, Ajá. creo que los últimos contenedores que se estuvieron exportando, ellos pidieron un montón de como requisitos extra, donde se pedía que el café estuviese siendo tratado con guantes especiales, que no estuviese siendo tratado con las manos, Ujú. y también que los contenedores fueran fumigados Ah, que no, mire o que- sea, se fumigan, siempre se fumigan con un cierto producto, pero esta vez pedían que lo hicieran con otro, que fuese como una medida de seguridad para tanto la persona que lo va a ingresar en el contenedor, tanto como la que lo va a recibir Ok. allá en el... Ujú. Ajá, o sea que se recrudecen o se vuelven más ajustadas las medidas legales. Son medidas legales para exportar. Si no se cumple con eso, entonces no se puede exportar. Y un furgón que ya no se pueda, que no cumpla, pues obviamente estamos hablando de pérdidas considerables. Y eso sería el corto, el mediano, a largo plazo. Sería como al corto plazo, ¿sí? El corto plazo, correcto, sí, porque estamos hablando de que ya es ya. ¿Qué más? Sí, ¿Qué otras ideas tienen? Vamos bien. Que sí que esta tarea me la van a hacer, pero belleza. Bien, entonces, así como muchos de ustedes han citado algunos ejemplos, que es correcto, y bueno, son análisis del entorno a nivel exterior, es decir, o macroentorno, cómo van a influir sobre el producto o el servicio. Entonces estamos bien. Por ahí estuve viendo que en los modelos de negocio, ustedes habían hecho de unas pastelerías, de unas compradoras o exportadoras, de expreso americano y por ahí, de autorrepuestos, de la imprenta de Douglas, o sea, todo el mundo usó ejemplos bastante interesantes. Bien,
Entonces, resumiendo el tema del macro y microentorno, lo más importante, bueno, del entorno macro, a nivel PESTEL, ¿no? El famoso PESTEL que vimos ahorita. A nivel entorno del cliente, bueno, los clientes actuales y potenciales, pero esto vamos a hablar con más detalle más adelante. Y luego el entorno interno o el microentorno, ¿verdad? La revisión de los objetivos, estrategias, de la competencia, de los proveedores, en fin. Entonces son los puntos más esenciales del estudio del entorno.